El día de hoy vamos a trabajar problemas de caída libre. Para que recuerden un poquito sobre el movimiento en caída libre, pues es por acción del peso, ¿verdad? Es que es el efecto de la gravitación de la Tierra. Y esta es una fuerza constante que comunica al cuerpo que cae con una aceleración constante que es equivalente a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este es el valor de la aceleración, ¿verdad? Es constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia, ¿verdad? Que no varía. La caída libre es un movimiento acelerado, ¿verdad? Uniformemente acelerado, y vamos a usar las ecuaciones que hemos utilizado anteriormente. Lo único que en lugar de utilizar aceleración, vamos a utilizar G de gravedad, que es el valor constante que conocemos siempre, y además de ello, en lugar de utilizar X o S o D, vamos a utilizar Y, porque estamos hablando de un movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a utilizar Y como en el eje Y en el sistema de coordenadas cartesianas. Así como ven ustedes aquí en el dibujito, en la torre de Pisa, aquí cae el objeto, ¿verdad? ¿Cómo cae? De forma vertical. Y entonces estamos utilizando el sistema de coordenadas en Y. Bueno, veamos algunos problemas de caída libre y cómo se resuelven. Este es el típico problema en el que se suelta algo, ¿verdad? Entonces, el problema dice así, o la pregunta en realidad, ¿con qué velocidad llega al suelo un objeto que se ha dejado caer desde un punto situado a 50 metros de altura? Entonces, les muestro cómo se resuelve. Lo voy a ir explicando paso a paso, aunque el procedimiento va a parecer completo. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta en este problema es este dato de acá. Miren, que dice que se ha dejado caer. ¿Qué significa que se ha dejado caer? Significa que la velocidad inicial es igual a cero. Ese es el significado, miren. La velocidad inicial es cero. Cuando algo se deja caer, simplemente yo lo suelto y cae por gravedad. Pero yo no lo empujo, sino que simplemente dejo que caiga por gravedad, entonces la velocidad inicial es cero. ¿Qué otro dato nos da el problema? Nos da en la altura, ¿verdad? Dice que desde un punto situado a 50 metros de altura. Como tenemos la altura, yo estoy asumiendo que desde aquí estamos en Y igual a cero. Esta es la posición inicial. Y como sabemos en nuestro sistema de coordenadas cartesianas, hacia arriba tenemos posiciones positivas de Y y hacia abajo posiciones negativas. Entonces, como hacia arriba está lo positivo y esto está cayendo, entonces yo digo que la altura aquí al final, por acá, es de menos 50, ¿verdad? Que es esta altura que ustedes ven acá, menos 50 metros. Bueno, ya tengo la altura y el otro dato que yo conozco siempre, ¿se acuerdan que les dije? Es este de acá, la gravedad. Ese es un valor constante de aceleración que siempre va hacia abajo y en este caso sería 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahora viene la parte en la que yo decido qué ecuación voy a utilizar. Y en este caso, como a mí no me dan tiempo, entonces debo de descartar las ecuaciones en las que hay tiempo. Y llego a la conclusión, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo hacíamos en Khan Academy? De que la ecuación que voy a utilizar es esta de acá. Miren, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Pero como yo desconozco, o sea, yo no quiero en este caso averiguar la velocidad final al cuadrado, sino que simplemente quiero la velocidad final, entonces lo que hago es que tomo raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. En este caso acá y acá. ¿Qué sucede en el lado izquierdo de la ecuación? Que este cuadrado cancela a esta raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada cancela el cuadrado. Eso ocurre de este lado, solo nos queda la velocidad final. Y del otro lado se mantiene la raíz, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que de este lado, cuando yo hago la sustitución, dejo la raíz cuadrada acá. Entonces, sustituyendo los datos, primero va velocidad inicial al cuadrado. Aquí tenemos que es cero. Y aunque vaya al cuadrado aquí, todo esto va a ser cero, ¿verdad? Cero por cero, cero. Así que esta parte de acá se anula y solo voy a tener 2 veces la gravedad por la altura. En este caso sería menos por menos, que da más. Por eso es que el resultado me queda positivo dentro de la raíz. Esta parte de aquí ya la anulé, miren. Entonces, si yo multiplico 2 por 9.8 y por 50, eso me da 980. Y aquí, si yo manejo las dimensionales,
las unidades de medida, yo tengo metro por metro, y eso me da metro al cuadrado, y tenía segundo al cuadrado que divide, ¿verdad? Al tomar la raíz cuadrada de 980 me queda 31.3, y si saco la raíz cuadrada de metro cuadrado me queda metro, y si saco la raíz cuadrada de segundo al cuadrado me queda segundo. Y de esta manera es como encuentro la velocidad final. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos que hacer para poder resolver un problema de caída libre como este. Voy a hacer un ejemplo más para que ustedes vean un ejemplo diferente. Así que voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, en este problema dice que desde lo alto de un edificio se deja caer una piedra. Entonces aquí tengo mi primer dato. Se deja caer significa que, vamos a apuntar aquí datos para tener un poco más de espacio, ¿vieron? Los datos es, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y dice que se observa que tarda 4 segundos en llegar al suelo. Entonces me están dando a mí el tiempo, ¿verdad? Porque dice que son 4 segundos lo que tarda en llegar al suelo. Y luego me piden a mí que determine la altura del edificio y la velocidad con que llega al suelo. Entonces necesito averiguar dos cosas. Aquí hay dos incógnitas. Las dos incógnitas son la altura y la velocidad final. Lo vamos a anotar aquí. Incógnitas. Entonces nos quedaría en este caso que tenemos que encontrar la altura, que le vamos a llamar Y, y vamos a encontrar también la velocidad final. Estas son las dos cosas que estoy buscando. Ahora, ¿cómo lo voy a determinar? Pues yo tengo varias ecuaciones, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones que yo tengo son más o menos 4. La primera es velocidad final, es igual a velocidad inicial, más gravedad por tiempo. Esta es la primera ecuación. Si ustedes notan, esta ecuación de acá no la puedo utilizar por dos razones, ¿sí? Yo desconozco la velocidad final y desconozco, vamos a ver, chequemos mejor, voy a chequear. Yo tengo la velocidad inicial, sí. Yo tengo la gravedad, claro que sé la gravedad, ¿verdad? Entonces, simplemente anotemos el dato aquí. La gravedad es un valor constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, obviamente, si sé la gravedad y sé el tiempo, puedo encontrar la velocidad final con esta ecuación. Miren, ahí nos quedó bien fácil encontrar la velocidad final. Tengo velocidad inicial que es 0, tengo el tiempo que es 4, tengo la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así que de una vez encontremos la velocidad final. La velocidad final es igual a 0 más menos 9.8. Estos son metros por segundo al cuadrado. Y esto lo multiplico por el tiempo que son 4 segundos. Vean qué ocurre acá, que segundo cuadrado y segundo se van a cancelar y me van a quedar solo metros por segundo porque estoy buscando velocidad. Entonces, si yo hago esta operación y multiplico el 9.8 por 4, me daría lo siguiente. Vamos a calcularlo. 9.8 por 4 me da 39.2. Entonces tengo menos 39.2 metros por segundo. ¿Qué significa el signo menos? Que va para abajo, ¿verdad? Que va cayendo. Que la velocidad va hacia abajo. Esto es lo que significa el negativo. Bueno, entonces ya respondí una de las incógnitas. Ahora ya puedo responder la otra. Miren, yo ya puedo utilizar otra ecuación para resolver la otra pregunta. Entonces, vamos a buscar esa ecuación y encuentro que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esta ya conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo, conozco la gravedad y también sé el tiempo. Sé todos los datos para encontrar la altura. Miren, entonces simplemente sustituyo. La velocidad inicial es 0 metros por segundo y el tiempo es de 4 segundos. Y aquí, aunque el tiempo sea de 1000 segundos, de todos modos 0 por 4 me va a dar 0. Aquí pueden notar ustedes que segundo y segundo se cancela y me quedarían solo metros, pero de todos modos toda esta cantidad va a ser 0. Luego sería más un medio, que lo voy a escribir en su forma decimal,
que sería 0.5, eso por menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y esto por el tiempo, que es de 4 segundos, y esto va elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí podemos notar que esto nos va a quedar segundo al cuadrado, y segundo al cuadrado, y este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se van a eliminar. Pero no debo de olvidar que el 4 sí se eleva al cuadrado, ¿verdad? De modo que esto es 0 más, esto sería la multiplicación de 0.5 por 9.8, sería la mitad de la gravedad. Y la mitad de la gravedad es 4.9, ¿verdad? Entonces tenemos menos 4.9. Estos son siempre metros, ¿verdad? Porque ya se cancelaron aquí las unidades. Y esto por 16, ¿verdad? Entonces sería 4.9 por 16, que me da 78.4 metros. Significa que la altura es de menos 78.4 metros. ¿Qué significa el signo negativo? Que es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este sería el problema. Aquí encontramos altura y encontramos velocidad final. Y en el anterior solo encontramos velocidad final. Utilicé 3 de las 4 ecuaciones y creo que con esto pues es suficiente como para que ustedes puedan resolver problemas.